Bueno, Y pues de nada, reticulín. por supuesto, como siempre que se habla de que hay una señal de radio del espacio, parece que todavía nos cuesta entender que la naturaleza genera señales de radio de Claro. forma individual. Y Pero aquí el titular fue algo peor, porque el titular dijo una señal de FM. bueno, esto viene de una letra, no lo de Radio María, sino lo de Ganymede, de una letra en Geophysical Research Letters, que es un journal de la AGU, la Unión Geofísica Estadounidense, Mm. que se titula, el artículo está firmado por Luis y colaboradores, es del equipo de la sonda Juno, que está en Júpiter, se titula Emisiones decamétricas de radio inducidas por Ganymede, observaciones in situ y mediciones de Juno, que es la sonda esta tan interesante que está en órbita, en la órbita de Júpiter desde 2016 Mm. y que además, por cierto, hemos tenido una noticia muy buena recientemente de que NASA ha decidido extender la misión, Ujú. que terminaba, la misión nominal creo que termina este año, 2021, y se va a extender 4 años más. Lo cual es importante porque hay que recordar que esta misión tuvo problemas serios de, al llegar a Júpiter, en el proceso para hacer la transferencia a la órbita científica final, que tenía que ser una órbita de 14 días, muy elíptica, etcétera, pues hubo un fallo en unas válvulas de helio que no funcionaron bien y entonces se decidió no hacer el último encendido, que era el que la iba a convertir de la órbita actual que tiene de 53 días a una órbita mucho más corta, con el perihobio más cerca de Júpiter y solo de 14 días. Entonces se decidió no hacer eso por el riesgo de que saliera mal el encendido y Mm. pudiera acabar con la sonda en el quinto pino. Había riesgo de que pudiera acabar en cualquier parte. Y entonces decidieron dejarlo como estaba, no lo toques, ¿no? Déjala quieta. Y ahí está, pues en una órbita de 53 días. Mm. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que todo va más lento porque en vez de hacer cada 14 días los pasos que pretendiera hacer, en este caso, por ejemplo, el perihobio, el acercamiento a Júpiter, pues solamente es cada 53 días y no es tan cercano el acercamiento, ¿no? Claro. O sea, que todo va a ir más lento y la toma de datos, pues, bueno, se resiente un poco, ¿no? Pero bueno, al darle más tiempo, pues se compensa un poco y se podrán tomar más datos, ¿no? Aparte que se van a poder hacer muchos sobrevuelos a las lunas principales, las lunas galileanas, por ejemplo, a Ganymede, a Io, a Europa. Ujú. Va a ser sobrevuelos cercanos en los próximos años. Pero bueno, eso es Y otra aún historia. estando, y aún estando no tan cerca como se espera, o sea, pasando el perihove, no tan cerca como se esperaba, las imágenes que está proporcionando con la cámara que pusieron en el último momento Sí, sí. por poner una cámara, son súper espectaculares. Esa es una sonda para estudiar el interior de Júpiter. Y no pensaban ponerle una cámara de luz visible. Y cuando por fin los convencieron, dijeron, vale, y los datos los sacan en público y que sea la gente voluntaria la que los procese, porque esta cámara no era para hacer ciencia. Luego los científicos dijeron, uy, qué buena ciencia se puede Pero, hacer con estas imágenes también. pero que yo creo que lo comenta también en algún programa. Ujú. Existen proyectos de ProAm, de profesional amateur, entre astrónomos aficionados y astrofísicos profesionales, que lo que hacen son observar la atmósfera de Júpiter. Ujú. Y con las imágenes que consiguen los propios astrónomos aficionados, se crean un mapa de Júpiter, un poco antes de que pase la sonda, de que pase Juno por el perihobeo y se seleccionan las zonas más importantes, más interesantes que se ven en estas imágenes compiladas por astrofísicos, por astrónomos aficionados, para ver dónde va a apuntar la cámara, la JunoCam, porque no se puede apuntar a todas las partes del planeta, obviamente, solamente Claro. partes muy concretas, y así hace el detalle de la secuencia que van a estar haciendo la sonda mientras pasa cerca Pero de yo Júpiter. tengo entendido que la sonda va fija o sea, que la cámara va fija en la sonda, ¿no? No creo que tenga... Tienen que tener una manera de ¿Está bien? apuntar. Tienen que tener una manera de apuntar porque es como es de la manera en la que están haciendo. Sí, o sea, la sonda va dando vueltas sobre sí misma. Entonces, las imágenes que tenemos de la JunoCam suele ser una tira de Una Júpiter, o sea, tira. una banda. Pero creo que pueden elegir a qué instrumento le da más energía en cada momento. Entonces, a lo mejor eso es lo que influye. O más telemetría, quizás. Sí, a eso me refiero. Que puede que el Claro. procesamiento luego decidan cómo hacerlo o qué hacer con las imágenes, ¿no? Pero bueno, nos estamos desviando. La cuestión era la señal de FM, el Radio María en Ganymede. ¿Cómo va esa cosa, no? Entonces salió esta letra publicada y de ahí, pues, la Claro, pero cosa se ha además es desmadrado del un año poco. pasado, es de septiembre. ¿Ah, Pero se sí? ve que, sí, sí.
El artículo es como de... No sé si pone la fecha en el artículo científico. Lo, En la, lo tengo en la aquí web. delante, estoy Sí, mirando. lo ponía el 30 de septiembre de Claro, 2020. Ah, ahí está, sí. Aceptado y artículo online en 30. Pero se es ve verdad. que una web australiana o neozelandesa, a la que no me deja hacer desde Europa, por cierto, Ángel, me sacó la ¿Cuál es? noticia. Era de Fox. Está en tu hilo, estaba en tu hilo, déjame que No, lo... yo solo puse el artículo científico porque eso sí podía acceder, pero es que las webs que sacaron la noticia desde Europa, por las leyes de protección de datos actuales y tal, no deja. Entonces eso fue donde dijeron que era radio FM. Dicen, lo que pasa es que los científicos se refieren a ellas como emisiones decamétricas. A ver, un decámetro son 10 metros. La longitud de onda está en las decenas de metros. La radio FM, pues la longitud de onda también tiene unos metros. Entonces, usamos ondas de radio, las frecuencias, para hacer emisiones de FM nosotros. Pero aquí lo que conté en el hilo es que FM significa modulación de frecuencia. O sea, significa que estás metiendo una señal extra en la emisión de radio para provocar modificaciones de la frecuencia de la onda. Y en esas modificaciones de la frecuencia estás poniendo información. Por ejemplo, puedes hacer que cuando la voz, la onda de la voz va subiendo y bajando la amplitud, eso haga que aumente o disminuya ligeramente la frecuencia de la onda de radio. Y eso se contrapone a las emisoras de AM, que lo que se cambia es la amplitud de la onda en vez de la frecuencia. O sea, con el AM tú tienes una onda de una frecuencia fija y según la amplitud que pongas, luego saldrá pues, más volumen del altavoz de la radio o menos. Entonces, ¿qué ocurre? Las de AM usamos ondas de longitud de onda de unos kilómetros o por ahí, y en FM, para poder meter más información, es longitud de onda menor, de mayor frecuencia. Pero eso es la analogía, o sea, termina ahí, es por la frecuencia de las ondas usadas. No se ha detectado una señal modulada con extraterrestres poniendo Radio María, ni diciendo que van a evacuar la Tierra con 13 millones de naves. Sí, eso es un punto importante, ¿no? Quizás en frecuencia se entiende mejor, más que en longitud de onda, ¿no? O sea, son frecuencias de no sé Claro, cuánto señal, pero FM, pues sabemos que nuestras emisoras están típicamente entre 70 y tantos megahercios y, no sé, y ciento y pico, sí, 150 o 140 megahercios o así, ¿no? claro. Y entonces simplemente lo que está diciendo es que esta señal de Ganímedes, pues, está en esas frecuencias, pero no es frecuencia modulada. Frecuencia Claro, modulada, como dice Héctor, es que tú ahí vas a meter pues una canción en la cual la canción está metida modulando la frecuencia, ¿no? claro. O sea, decir FM es asignar una intencionalidad. Es decir que hay algo que está modulando la onda para transmitir información. Pero es que además, o sea, la noticia ni siquiera es que se ha detectado la señal de radio, porque esto se puede detectar desde fuera de Júpiter. No hace falta tener la sonda Juno en la región para detectar esta señal. Lo que ocurre es que ahora la sonda Juno ha pasado por la zona del campo magnético por donde viajan electrones desde Ganímedes hasta la aurora de Júpiter, y al cruzarse por ahí ha visto, a la vez que detectaba las ondas de radio con las antenas, ha podido medir los electrones que atravesaban la zona. Entonces, viajando a 50 kilómetros por segundo, durante unos 5 segundos ha pasado por una zona donde ha detectado estas cosas. Había otro artículo que lo que hacían era, o sea, la aurora de Júpiter es cuando chocan las partículas cargadas con la atmósfera, emiten luz, porque excitan los átomos, y la detectamos normalmente en ultravioleta. Entonces, la sonda Juno tiene sensores de ultravioleta, sensores de ondas de radio, sensores de electrones, sensores de iones. Entonces, lo que ocurre es, ahora podemos medir in situ, con una sonda poniendo los sensores en la zona donde se produce, podemos ver cómo se generan estas ondas de radio. Pero no es que se ha detectado por primera vez una señal de radio de Ganímedes. O sea, ya conocíamos señales de radio de Ganímedes, o Ganimedes, ya lo estamos mezclando todas las pronunciaciones. A mí me ha Pero- gustado cuando has dicho Ganímedes. Que ha Ya, sonado- ahí ya lo he metido. Es que ha sido genial.
Pero eso, o sea, el descubrimiento no ha sido la señal de radio. Sí. A mí me gusta porque el escenario que hay en estos sitios es muy de interacción de magnetosferas, porque Ganímedes tiene una cosa, que es que creo que es la luna más grande del sistema solar, es un poquito más grande. Lo es, lo es. Un poquito Con más grande. Titán, ¿no? Mm. Espérate. Y creo que es la única que tiene un campo magnético propio, por lo menos suficientemente intenso como para Sí, ser sí. medible significativamente, que además está orientado un poco opuesto un poco no, está orientado, alineado mm, en la dirección contraria al campo magnético de Júpiter por donde pasa Ganímedes. Sí, sí. Entonces tiene una situación muy curiosa en la cual tiene esas líneas de campo magnético que salen, ¿no?, de Ganímedes y forman su propia, ¿no?, su Su propio entorno dipolo, o sea, magnético, su dipolo, y todo eso está metido a su vez dentro de otro campo magnético. Lo que pasa es que es más débil, el de Júpiter ya a la distancia a la que está Ganímedes es más débil, está embebido ahí dentro, ¿no? Y son diferentes. Entonces es como que va, y claro, el campo magnético es un campo, entonces no puede tener discontinuidades ni hacer cosas raras matemáticamente. Entonces las líneas de campo se tienen que ir de alguna forma reconfigurando según se va moviendo para hacer una cosa suave, ¿no? Para que no haya, no se pueden romper las líneas de campo magnético, ¿no? Tienen claro. que de alguna forma combinarse ahí de cierta manera. Y se acaba formando, claro, entonces en Ganímedes el campo magnético de la Luna es más fuerte que el de Júpiter, pero según te vas alejando de la Luna, llega un momento en que se igualan. Y luego ya, a cierta distancia, ya domina el de Júpiter. El de Júpiter tiene unas escalas mayores, ¿no? Entonces hay una transición ahí que es curiosa, ¿no? Es cuando pasa de dominar el de Ganímedes al de Júpiter, ahí pasan cosas curiosas. Se supone que debe haber fenómenos de reconexión, Claro. que puede ser un sitio interesante para observarlo, donde se producen cambios bruscos en la configuración del campo magnético. Y lo curioso de esto es que hay unas líneas de campo muy especiales que son las que van de Ganímedes a los polos de Júpiter, por las que muchas partículas cargadas viajan, ¿no? Electrones y protones, pero los electrones son interesantes porque son los que producen esa emisión de ciclotrón, que al final es lo que spoiler, son los que han producido la emisión de radio. Pero hay ese tubo, ¿no?, donde hay una especie de tubo de radiación que conecta Ganímedes con los polos de Júpiter. Y es muy chulo eso. Y entonces lo que pasó es que durante estas medidas, que esto fue el 29 de mayo de 2019, la nave atravesaba ese tubo de flujo. O sea, esa conexión magnética entre Ganímedes y Júpiter, por ahí se metía la nave. Y entonces estuvo muy bien, porque pudieron medir la emisión de radio y además lo que estaba pasando con el campo magnético en ese momento, que es interesante, ¿no? Porque la emisión está relacionada con lo que pasaba ahí. Sí, que es que o sea, hablamos de radiación, de electrones y tal. En el campo magnético de Júpiter hay mucha radiación, pero es que la radiación son partículas cargadas atrapadas en el campo magnético que van a mucha velocidad. O sea, la radiación del material nuclear y tal, en la radiación alfa y beta, la beta son electrones yendo rápido. La alfa son iones que serían como núcleos de hierro. Y la gamma ya son fotones. De helio. Eso. Alfa. He pensado la H y se me ha... Sí, de helio. Entonces, en Júpiter tenemos las partículas atrapadas en el campo magnético, que son la radiación que hace tan peligroso viajar por ahí. Pero partículas con carga aceleradas emiten ondas electromagnéticas. De ahí salen las ondas de radio. Pero claro, el campo magnético moviéndose también produce ondas de radio. Entonces, de las emisiones de radio que hay de fondo, lo que ha pasado con estos electrones es que por la frecuencia que llevaban han amplificado parte de esa radiación. Y eso es lo que han podido estudiar al cruzar este flujo de partículas, flujo de radiación, flujo de electrones. Son la misma cosa realmente. Entonces, electrones acelerándose por el campo magnético han amplificado una radiación electromagnética, o sea, que es ondas de radio, que es lo que se ha detectado, mientras viajaban desde Ganímedes hasta el polo la zona polar de Júpiter. O sea, hay un montón de procesos porque los plasmas, un plasma es un gas con muchas partículas que están ionizadas, o sea, tienen cargas eléctricas sueltas.
Entonces hay ondas electromagnéticas que afecta el campo eléctrico y magnético de la onda, afecta a las partículas cargadas porque las acelera, pero esas partículas aceleradas también emiten ondas electromagnéticas, entonces está todo acoplado. El campo magnético está acoplado con el plasma y cómo circula en torno a Júpiter. Esto emite ondas de radio y otras longitudes de onda. Está todo entrelazado. Sí, pero además aquí hay una cosa que se llaman las ondas de Alfvén, que Exacto. este proceso realmente este proceso es un acoplamiento entre un proceso de radiación ciclotrón, que son los electrones girando en torno a las líneas de campo magnético. Los electrones están atrapados por el campo magnético y como se mueven muy rápido, pues van en la dirección en la que se van moviendo, pero dando vueltas alrededor de las líneas de campo magnético, ¿no? Como si fueran en una trayectoria helicoidal, y eso produce emisión de ondas de radio. Pero es que además esas líneas de campo magnético no están quietas, sino que hay diferentes mecanismos por los que se producen ondas en esas líneas de campo magnético, que son las Claro. ondas de Alfvén. Y entonces hay un proceso que se llama inestabilidad de Maser-ciclotrón, que yo no lo conozco mucho en detalle cómo funciona, pero uno dice el nombre así y parece como que queda muy técnico. Pero que al final es eso, es un acoplamiento entre esas ondas de Alfvén. Si la emisión ciclotrón está en un rango de frecuencias relacionado con el de esas ondas de Alfvén, entonces entra en un régimen en el que se producen resonancias, Claro. que tienden a acoplar y amplificar esas ondas que se retroalimentan, ¿no? una a la otra y forman esa inestabilidad que da lugar a una especie de máser, y es lo que genera la onda. Y entonces no es una emisión, o sea, es una emisión un poco focalizada, tiene como Sí, no un es como una cono típica de... emisión de radio en todas las direcciones, sino que va como en una dirección, como si fuera un chorro. Y claro, también decían que procesos así en la Tierra también ocurren con el viento solar. O sea, la interacción de Ganímedes con el campo magnético de Júpiter es una forma de comprobar nuestros modelos porque es un régimen diferente, que el viento solar con el campo magnético de la Tierra choca de forma supersónica, crea una onda de choque y tal, pero Ganímedes con Júpiter va a velocidad subsónica respecto al campo magnético. Entonces, si el modelo que, poniéndole toda la física que conoces, explica bien la situación de la Tierra con el viento solar, pero no la de Ganímedes con el campo magnético de Júpiter, hay algo que falla. Entonces es una forma, o sea, estudiar todo esto nos viene bien para el tema de las tormentas solares, para el propio viaje de sondas en la zona de Júpiter, que en 2022 se lanza la sonda europea que acabará en órbita de Ganímedes, la JUICE, Jupiter Icy Satellite Explorer, creo que era. Y en 2024 se está pensando en lanzar la Europa Clipper, que hará sobrevuelos cercanos de la Luna de Europa. Entonces, entender todo esto bien es para entender el entorno de la Tierra, para entender el entorno de Júpiter, también para estudiar exoplanetas, porque se han detectado las ondas de radio de las auroras de gigantes gaseosos en torno a otros sistemas solares también. Eso nos da información también sobre el interior de esos planetas, porque el campo magnético proviene de zonas internas. Entonces está todo muy relacionado. Sí. Muy bien. Bueno, hablabas de auroras. Sabemos que Júpiter tiene auroras desde hace tiempo, que se han observado y se han estudiado a fondo, ¿no? Incluso se ve el punto de contacto de ese tubo de flujo de la Luna con Júpiter en la región polar. Se puede detectar en el ultravioleta y además como que cada luna tiene la suya, ¿no? Y se ven esas manchitas Son moviéndose. puntos brillantes que van circulando en la atmósfera de Júpiter porque es cuando coincide. Es como un arco que sale del polo norte, pasa por la posición de la Luna y luego llega al polo sur, o al revés. Y Entonces, cada luna tiene el suyo, ¿no? Entonces el punto más intenso es el de Io, porque tiene tantos volcanes que está soltando un montón de partículas al campo magnético de Júpiter, con lo cual hay mucha... Y además es el más cercano. Hay mucha interacción. Perdona, iba a ser yo el comentario porque también lo ha sugerido, lo que he dicho es Exospace en el chat y estaba mirando también un poco más de información porque también parece que existe un tipo de fenómenos parecidos a los que estamos detallando, los que estáis contando entre Ganímedes y Júpiter con respecto al campo magnético. Pues algo parecido pasa con Io.
Claro. Y Júpiter, que de hecho se ha estudiado durante mucho más tiempo y se ha conocido bastante más y que también ayuda a transportar en cierta materia, en cierta forma el material que se libera de Io, creando una estructura con arco y tal y cual alrededor Sí. de Júpiter, ¿no? Y eso sí se ha conocido y se ha estudiado un poco bastante mejor. Yo no Sí, soy porque es que especialista, en por eso Io, no puedo decir más detalles. no, sí, es que en Io es más fuerte. Claro. O sea, todo esto que estamos hablando de Ganímedes también ocurre en Io más fuerte, además está más cerca, como dice Porque Héctor. está más cerca. Yo creo que todavía no sé si se es capaz de acercarse tan cerca todavía. La sonda Juno, y entonces quizá por eso tampoco se ha No, podido la hacer. sonda Se ha Juno hecho creo que con pasa. Ganin. La sonda Juno no pasaba más cerca de Júpiter que Io, sí, bastante más, ¿no? Sí, a ver, se debería pasar, de verdad, sí, debería pasar Sí. más cerca. Pero Pasa muy cerca. es menos probable que puedas cruzar el tubo de flujo de Io porque es más pequeño, Es más Sí. va pequeño. menos. El caso es, a ver, con Io lo que ocurre es la mayor parte de la peligrosidad por radiación que hay en el entorno de Júpiter es por la cantidad de partículas de Io que hay por ahí circulando a velocidades bastante altas. Porque Io estás directamente emitiendo por sus... Creo que tenía 200 volcanes activos a la vez. 200 y pico volcanes. Sí, es brutal. Y es una luna más pequeña, tiene menos gravedad, está más cerca de Júpiter, con lo cual el campo magnético es más intenso. Y todo esto se van uniendo factores, así que el entorno de radiación en torno a Io es muy peligroso. O sea, hemos dicho que salen partículas de Ganímedes, pero no hemos dicho por qué. Y es en parte por la luz ultravioleta del Sol, que va soltando algunos átomos de la superficie, o del bombardeo de partículas cargadas por el campo magnético de Júpiter, que hacen que salgan átomos y compuestos de ahí. Sí, yo quiero aprovechar un momentito para enfatizar y recordarle a todo el mundo lo maravillosos que son estos satélites. Sí. Satélites alrededor de Júpiter. Y digo satélite y me estáis viendo diciendo entre comillas porque en verdad son, si pusieras cualquiera de ellos alrededor del Sol, son planetas, porque son objetos realmente súper interesantes. Podríamos aquí seguir con la discusión de, Plutón, ¿por qué no un planeta enano? Ya no sé cuánto, pero un objeto súper interesante. Pues ya está, ¿no? Sí. Es lo mismo que pasa con estos satélites alrededor de Júpiter. Y aprovecho también la cuña de que estoy hablando para hacer el comentario que quería haber hecho antes cuando Héctor, el jefe, dijo que efectivamente Ganímedes es el satélite más grande del sistema solar. Y yo pensé Titán porque siempre están ahí, pero los datos son 2.634 kilómetros de radio para Ganímedes, 2.575 kilómetros de radio para Titán, y para poner en perspectiva, Mercurio tiene 2.440 kilómetros de radio. Están ahí todos, pero es que Ganímedes es el 40% del radio de... ¿Era de Marte o de la Luna? Era de Marte, ¿verdad? Sí, puede ser. La Tierra son Tiene que ser 6.000. de Marte. Sí. O sea, Ganímedes tiene el 40% del diámetro de Marte. Y cada uno de ellos, como decía, ¿no? Io, lo peculiar que es con todos los volcanes y es que es una superficie tan distinta, una atmósfera tan rara, claro, con ese calentamiento por la actividad de las fuerzas de marea de Júpiter, estar tan cerca, pues es lo que tiene. Y luego tenemos Europa con sus costas de hielo, su océano, debajo de la capa de hielo y tal. Ganímedes, que es el que estamos hablando ahora, que también tiene el campo magnético tan interesante y todo. También tiene océano subterráneo como Europa. Sí, y tiene además, pues, bastante probable que tenga, no sé si está confirmado en ese o no, pero bueno, también tiene un montón de hielo. Sí, el de Ganímedes no estaba clara la estructura, pero la pega que tiene respecto a Europa es que tendría capas de hielo, luego tendría capas de océano, no sabemos si intercaladas con más capas de hielo que a más alta presión sí que son sólidas. Luego habría, entre ese océano o intercalado, habría abajo otra capa de hielo a más presión y luego ya la roca. Entonces, la ventaja que tiene Europa es que el océano está sobre roca y puede haber intercambio de material y minerales y cosas que servirían como nutrientes, digamos. Pero en Ganímedes, como está agua sobre hielo y bajo hielo, es más complicado
que haya intercambio de material para fuente de energía de algún organismo. Si estamos Luego pensando es Europa. pero luego tenemos a Calisto, que también es otro mundo completamente Claro. distinto. A mí me encanta, por ejemplo, cuando doy charlas o doy alguna clase hablando de geología comparativa de los planetas, los 4, porque dice, es que desde Io, que no tiene cráteres de impacto, hasta Ganímedes, que tiene mucho, vas pasando con una transición de Europa, pues tiene algunos, casi toda la superficie nueva, pero algunos. Ganímedes sí tiene una parte de un hemisferio que tiene bastante más cráteres de impacto que otra, y luego Calisto, que sí está bastante lleno de cráteres de impacto por todos lados. Son cosas súper interesantes. Yo recomiendo a todo el mundo, si no ha tenido oportunidad o no lo ha hecho, que mire las imágenes que tenemos, por ejemplo, gracias a la sonda Galileo de NASA, que estuvo por allí hace ya 20 años. Uf, cómo pasa el tiempo. Y las primeras las que se consiguieron con las Voyager, y ahora, bueno, con Juno no hay apenas, pero bueno, estas imágenes la verdad que son bastante espectaculares y llaman mucho la atención de estos satélites, que son satélites, pero de hecho en verdad son como planetas, son mundos súper interesantes. Yo pondría el énfasis al revés, porque la mayor parte de las lunas del sistema solar, o sea, de las lunas de gigantes gaseosos, son muy interesantes. O sea, fíjate que Titán es la única luna que tiene una atmósfera densa. exactamente. Que de hecho, si Y contase por la atmósfera, y sería más grande. Tritón en Neptuno, Tiene atmósfera también. que aprovecho también por si, no sé, también tiene una atmósfera y también resulta un objeto muy, muy curioso porque parece, por lo que se está viendo, podría ser un hermano de lo que es Plutón. Sí, Porque sí. podría ser, y de hecho no, de hecho creo que estaba bastante confirmado de que es un objeto que se ha capturado por Neptuno, porque gira en dirección distinta, la rotación, la traslación alrededor de Neptuno es distinta a la que esperaríamos si hubiese sido conjunto, ¿no? Y de hecho los otros satélites, Nereida y no me acuerdo cuál era el otro satélite, sí giran siguiendo la propia rotación de Neptuno, como si se hubiese formado conjuntamente con un pequeño sistema solar, pero Tritón no. Tritón gira de forma completamente opuesta, ¿no? Como si hubiese sido un satélite, un objeto capturado, ¿no? Pero las propiedades que tiene también, con esa finita capa de atmósfera de nitrógeno, parecida a la que hemos visto con muchos detalles con la New Horizons en Plutón. Claro. Bueno, ya que Ángel nos ha llevado a Neptuno, pues podemos aprovechar para irnos a Neptuno, ¿no? Y si quieren podemos ir terminando. Yo creo que ha quedado claro que en Ganímedes de Radio María nada, lo que hay es inestabilidad Maser ciclotrón, ¿vale? Sí. Esto que hemos hablado, campos magnéticos, cosas súper interesantes. ¿Alguna cosilla más para ir terminando con este tema? Solo un pequeñito detalle, que yo, cuando apareció el Twitter de Héctor Vives y todo esto, yo no entendí nunca nada lo de FM, porque esta señal está picada básicamente a 6,5 MHz. Cuando la banda de radio FM va desde 88 en adelante, a 108. Claro, es que encima no es FM. O sea, no sé. Yo creo que parece que hablaron con un científico que es embajador de la NASA, no sé si en Australia, ¿eh? Ángel, no sé si sabrás quién era. No lo he estado buscando mientras estaba hablando. Se llamaba pero es que no lo he Wiggins. visto. Bueno, el caso es que se ve que de esta cadena. Parece que Ángel va a conocer a todo el mundo en Australia. No, pero igual es que en Australia son 4 y son todos. Es que es embajador de la NASA en temas planetarios o algo así era. Puede ser alguien de la estación de seguimiento de satélites de Tinbisbilla, que hay bastante gente de la NASA y hay gente y hay también muchas cosas de divulgación y tal, que posiblemente sea alguien de allí, que está en Canberra. El papel este de embajador es como si dijeran medios, si queréis preguntar cosas a la NASA, yo estoy disponible. Entonces es como que le han preguntado a esta persona. Pero bueno, aquí hay mucho, aquí hay mucha gente que tiene ese papelito y ponen ese nombre para que la gente lo conozca. Tenemos, por ejemplo, mi amigo y gran colega, compañero del Australian Astronomical Optics, aunque ya no pertenece al Australian Astronomical Optics, Fred Watson es el Astronomer at Large de Australia. Que no, o sea, la gracia está bien, pero esas tonterías hacen que la gente, o sea, los medios de comunicación te llamen, hablen contigo, salgan en la tele y cosas de estas. ¿Cómo funciona lo de los medios aquí? Pues, en fin.
cuando estuvimos hablando, todo el mundo estuvo muy pendiente de la conjunción entre Júpiter y Saturno. Ah, sí. Del 21 de diciembre, y estuvimos comentándola aquí también en un programa, hace 3 programas, y Francis sacó también la imagen esta en radio de Júpiter y Saturno. La imagen, luego estuvimos hablando, y la imagen no fue real, fuera alguien con datos del VLA que hizo la combinación. Aquí estarían si pudiéramos observarlo en radio. Y además, lo de Júpiter tenía extraído lo que era el planeta. Efectivamente, a mí me extraña, yo cuando la vi, por eso había algo a mí que no me tal, eso de que solamente se viese, claro, habían sustraído el planeta, la emisión de Júpiter, y de Saturno no, de Saturno era la emisión en radio completa de Saturno. Pero bueno, no, resultó bastante interesante. Es una cosa más de insistir de que objetos de forma natural emiten en radio. Claro. Y ya está. Y emiten en radio, que pueden, algunas pues son ondas en FM, aunque este pico, como ha dicho Francis, la emisión estaba no en la FM, pero bueno. Bueno, yo quería añadir que las auroras de Saturno y de la Tierra misma también emiten ondas de radio, solo que son... Creo que esas son ya kilométricas en vez de decamétricas. Júpiter y las auroras de Júpiter son una de las fuentes de radio más potentes. Más observadas por los radioaficionados. La gente que empieza a intentar hacer radioastronomía de aficionado, pues suelen observar el Sol, y Júpiter es uno de los objetos más interesantes que... Bueno. Y recordar una cosa importante, 6,5 MHz son unos 46 metros en longitud de onda. Entre 88, 87,5 y 108 MHz, que es la radio FM, estamos hablando de unos 3,4 metros a unos 2 metros y pico. Yo lo calculé, digo, es que no son decamétricas la FM, son métricas. Son de varios metros. Es el detalle que yo quería aclarar, ¿no? Que el título del artículo pone de ondas decamétricas y, sin embargo, se compara con la FM de radio, que no tiene nada que ver con decamétricas. Sí. Y el artículo, yo vi traducciones del artículo al español de medios latinoamericanos. Y decían algo así como que las ondas de radio FM, que tienen el término científico de ondas decamétricas. A ver, es que he mirado el tal Patrick Wiggins. A ver, Patrick Wiggins está retirado del planetario Hansen de Utah, o sea, no está aquí, y es simplemente uno de los 1100 embajadores del sistema solar que tiene NASA. No está en Australia. Ah, vale, es que yo leí algo como que era el embajador para Australia o algo así, no sé. Para Utah. Para Utah. Entonces, por ejemplo, ha descubierto un número de supernovas que tiene un asteroide a su nombre, el 4099 Huygens, y ha recibido la medalla de distinción de los servicios públicos de NASA. Nada. Bueno. El embajador de NASA, estoy viendo una noticia hablando del tema, el embajador de NASA de Utah, Patrick Wiggins, ha revelado que la Agencia Espacial ha detectado una señal de FM de una de las luces de una luna de Júpiter. O sea, que no viene de aquí. No, pero digo los medios que sacaron el tema.